Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, quien es PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente se desempeña como profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Esta semana, Stefan Binolo presenta la segunda parte del concepto de construcción. Bienvenido, Stefan. Buenos días, muchísimas gracias, Edison, por la invitación. La semana pasada, Stefan nos acercó a la procedencia de este término, concepto de construcción, pero también nos habló de cómo surgió con Jacques Derrida este concepto. Ahora aprovechamos para preguntarle, bien, ya tenemos un poco esta aproximación, ahora nos gustaría saber en qué consiste mismo la deconstrucción. Bueno, es una pregunta difícil, pero vamos sin embargo a intentar aclararla. Verás que me parece que para entender lo que Derrida llama deconstrucción, debemos intentar pensar cuál es el concepto a partir del cual él realmente establece su filosofía, ¿no? Cada vez que leemos a un filósofo, sea el que sea, siempre debemos preguntarnos sobre qué concepto se sustenta la totalidad del edificio. Y en el caso de Derrida, aunque parezca sorprendente, pues Derrida aportó a la filosofía el concepto de escritura. Es un concepto obviamente raro porque no parece ser un gran concepto filosófico como la substancia, el ente, los accidentes, etcétera, etcétera. Y la palabra escritura parece más bien algo muy simple en filosofía. Pues ¿se acuerdan que la última vez les había comentado que tal vez podamos llamar de construcción el hecho que el sueño de la filosofía no se cumplió? Y habíamos comentado que el sueño de la filosofía era justamente esta voluntad de repartir lo sensible, de clasificar las cosas, de recortar a la realidad según la lógica del buen carnicero platónico. Pues Derrida señala en sus textos que si el sueño de la filosofía no se cumplió, no es porque los filósofos filosofaron mal, sino porque simplemente se olvidaron de una pequeña cosa y se olvidaron que la filosofía es algo que se escribe. Y de ahí, cuando entra en filosofía con Derrida, el concepto de justamente escritura. Y la idea que tiene Derrida es más o menos la siguiente, creo. Esos binomios conceptuales de los cuales hemos hablado la última vez, con los cuales sueña la filosofía, lo justo, lo injusto, el cuerpo, el alma, lo sensible, lo inteligible, la razón, las pasiones, etcétera, etcétera, no son únicamente binomios que nos permiten diferenciar a las cosas o que nos permiten separar a las cosas, sino que además son binomios jerarquizados. Todos bien entendemos que si yo pienso en términos de bien y de mal, pues es muy probable que prefiera el bien al mal.
si yo pienso en términos de razón y de pasiones, pues en muchas filosofías, de hecho en la mayoría de las filosofías, se va a intentar priorizar a la razón por encima de las pasiones. Por lo que esos recortes conceptuales son también recortes jerarquizados. Pues lo que va a intentar hacer Derrida con el fenómeno de la deconstrucción es justamente mostrar que la palabra que parecía la palabra más débil no es más débil que la palabra fuerte. Lo que no implica, obviamente, que vamos a invertir a la jerarquía. Por ejemplo, si tomamos el binomio justo-injusto, no se trata para Derrida de decir que como la filosofía siempre priorizó lo justo, ahora nosotros priorizaremos lo injusto. Ese no es el debate. El debate consiste en mostrar que la categoría de justo está un poco contaminada por la de injusto y la de injusto siempre está un poco también contaminada por la de justo, por lo que no vamos a poder jerarquizarlas tan fácilmente. De ahí la voluntad de la deconstrucción, no de invertir jerarquías, sino de anular jerarquías. Y ahí, una vez más, es una de las dificultades contemporáneas de ciertas lecturas derridianas. Como bien sabes, Edison, la filosofía de Derrida pasó mucho tiempo, demasiado tiempo, por Estados Unidos, en donde fue leída de una manera un poquito extraña, justamente porque, por razones intelectuales muy específicas de la historia de los Estados Unidos, ellos leyeron esta deconstrucción como una voluntad de invertir las jerarquías. Entonces, por ejemplo, iban a decir, pues, tal grupo étnico dominó durante tantos siglos. Bueno, entonces, hacer deconstrucción es decir que ahora ellos deben ser dominados durante tantos siglos. Pero obviamente ese no es el punto derridiano. El punto derridiano es simplemente demostrar que esta jerarquía es simplemente falsa. Que esta jerarquía es falsa porque lo que creíamos que hacía la fuerza del concepto más fuerte es lo que hace en realidad su debilidad. Y eso, si me permites, voy a intentar mostrarlo justamente sobre el concepto de escritura, que es realmente el concepto clave de toda su filosofía. Derrida muestra que en toda la filosofía occidental siempre existió una distinción entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Y obviamente en esta separación entre comunicación oral y comunicación escrita, pues siempre se ha valorado mucho más a la comunicación oral por encima de la comunicación escrita. Y eso lo vemos a muchísimos niveles diferentes. Por ejemplo, verás que se suele decir que los dos grandes fundadores de la civilización occidental, Sócrates y Cristo, pues fueron dos personas que no escribieron nada. En realidad es falso, porque sí escribieron algo. ¿Te acuerdas que en la parábola de la mujer adúltera, Cristo escribe en la arena y que en el Fedón, justo antes de fallecer, Sócrates redacta poemas o Sócrates versifica las fábulas de Esopo? Pero entendemos la idea según la cual Sócrates y Cristo no han escrito nada, en este sentido que no han escrito nada de sus propias enseñanzas. Y no escribieron nada por una razón muy simple. Tenían algo mucho más importante que hacer, que era hablar. Y son sus discípulos o las personas secundarias, sus seguidores, que tuvieron la tarea, sean evangelistas o sea Platón, que tuvieron esa tarea de escribir las grandes enseñanzas del maestro. Y ese desprecio de la escritura a favor de la comunicación oral se encuentra explícitamente en un texto de Platón que se llama El Fedro y que Derrida comenta en un texto que se llama La Farmacia de Platón, en el cual Platón nos cuenta cómo nació la escritura. Obviamente es un mito, pero el mito cuenta más o menos lo siguiente. Algún día un egipcio fue a verle a Faraón y le dijo: Faraón,
tengo la solución a la mayor dificultad con la cual se encuentra toda civilización humana. Y obviamente cualquier cultura humana, su problema número uno es perseverar en el ser, es decir, seguir existiendo. Y para perseverar en el ser, cuando uno es una cultura o una civilización, pues lo más importante es poder transmitir quiénes somos, poder transmitir quiénes hacemos. De hecho, bien vemos hoy en día que para muchas culturas simplemente no sabemos absolutamente nada de ellas, por lo tanto, literalmente no existen. Es decir, que si no puedes transmitir tu cultura, pues la civilización simplemente desaparece. Por lo que la gran dificultad para cualquier cultura humana es el problema del olvido. Y este egipcio le dice a Faraón, pues justamente inventé la escritura, que es la solución al olvido. Por una razón muy simple, cuando yo escribo algo, pues esta escritura puede quedarse ahí en un libro durante siglos y siglos. En cambio, lo que tengo en mi memoria viva, en mi memoria cerebral, pues obviamente el día que yo fallezca, esta memoria fallece conmigo. Y sorprendentemente Faraón le contesta, estás completamente loco, lo que acabas de inventar no es la solución al problema del olvido, sino es el veneno de la memoria. Es decir que eso va a generar aún más olvido en la gente. Y Derrida señala que hay en Platón una pequeña dificultad lingüística que consiste en que la palabra medicina y la palabra veneno en griego se dicen de la misma manera con una sola palabra, que es la palabra fármaco. De ahí el título La farmacia de Platón. Y todos podemos entender eso. Cualquier medicina a una dosis muy alta es un veneno, y muchos venenos con una dosis más suave, más controlada, es una medicina. Por lo que bien entendemos que no hay tanta diferencia entre una medicina y un veneno. O como mínimo no se trata de una diferencia esencial. Pues Derrida, sobre el texto de Platón, revela que todos los grandes traductores de Platón, sea al inglés, al español o al francés, utilizaban de vez en cuando la palabra medicina, de vez en cuando la palabra veneno, sin decir que en el texto griego se trata justamente de la misma palabra. Y ahí una vez más recaemos sobre lo que comentábamos la última semana, con esta idea que hay palabras indistinguibles. Tal vez no podamos tan fácilmente distinguir la palabra veneno de la palabra medicina. Por lo que podríamos decir con el faraón que, por un lado, la escritura es la medicina para la memoria, dado que lo que quedará escrito será recordado para siempre, pero también por otro lado, la escritura será el veneno de la memoria, dado que, a partir del momento en el cual yo sé que puedo confiar en los libros que están aquí en la biblioteca, ya no necesito ejercer mi memoria, ya no necesito memorizar a los textos. Y de hecho, hasta hace algunos siglos, bien sabemos que cualquier estudiante universitario memorizaba poemas enteros en griegos y en latín. Hoy en día nos cuesta memorizar 5 frases. No es que nos hayamos hecho malos, simplemente hemos pasado del lado fármacon, veneno de la escritura, en este sentido que, dado que sé que tengo libros, no necesito ejercer a mi memoria porque puedo contar sobre la escritura. Por lo que, por un lado, la escritura refuerza a la memoria, por otro lado, la escritura daña a la memoria, puesto que ya no necesitamos ejercerla tanto. Y es a partir de este texto que Platón va a construir su jerarquía entre comunicación escrita, comunicación oral, de la manera siguiente. Se suele pensar, o como mínimo, se suele pensar de Sócrates a Rousseau, pasando por Hegel y hasta por el mismo lingüista Saussure,
Se suele pensar que la comunicación oral es la comunicación que se da en la presencia de los dos interlocutores. Para que yo hable, yo debo estar aquí presente y tú también debes estar aquí presente. En cambio, la comunicación escrita es la comunicación que se da o es la comunicación necesaria cuando uno de los dos interlocutores está ausente. Por ejemplo, yo hoy puedo leer a Platón a pesar que él ya no esté, pues justamente porque tengo algo escrito. Pero de manera más sencilla, puedo dejarle un mensaje por la mañana a alguien en mi casa sobre la refrigeradora si es que la persona no está. Si es que la persona está, mejor voy y le digo el mensaje. Por lo que siempre se opuso comunicación oral, comunicación que se da en la presencia de la gente, comunicación escrita, comunicación que se da en la ausencia de la gente. Y siempre nuestras civilizaciones valoraron más a la presencia por encima de la ausencia. Esto se ve de muchísimas maneras diferentes. Por ejemplo, para los que son creyentes, pues bien saben que después de su muerte, por fin estarán en presencia de Dios. Pero lo mismo sucede cuando el filósofo, en el libro 7 de la República de Platón, cuando el filósofo sale de la caverna, por fin llega en presencia de la realidad. Ya literalmente ve a las cosas tales como son. Pero esta obsesión por la presencia va mucho más allá de dificultades religiosas o dificultades filosóficas. Cualquier persona les va a decir que una relación sentimental virtual es menos potente que una relación sentimental presencial. Una vez más, esta valoración de la presencia. Y hemos vivido durante el COVID algo muy interesante. Muchas personas se quejaban de las clases a distancia. Es decir, que muchos estudiantes querían regresar urgentemente a clases presenciales. Nadie sabe realmente por qué, pero no importa. Querían regresar a clases presenciales. Pues todo el gesto de Derridiano y el gesto de la deconstrucción como tal consiste en mostrar que esta oposición entre comunicación oral presencial, comunicación escrita en la ausencia, es una pura ilusión. Y es una pura ilusión por una razón muy simple. Hay tanta ausencia en la comunicación oral que en la comunicación escrita. Y es algo, de hecho, que todos experimentamos de manera muy fácil. ¿Quién puede pensar, después del psicoanálisis, después del estructuralismo, después de la semiótica del siglo XX, que cuando yo le hablo a alguien estoy realmente presente? Así que obviamente no estoy presente cuando hablo. De hecho, cuando habla en mí mi cultura, mi religión, mi clase social, mi educación, mi lenguaje, mi inconsciente. Es decir, que cuando yo hablo, todo habla en mí, salvo yo. O quien menos habla cuando yo hablo es justamente yo. Y exactamente lo mismo sucede cuando alguien escucha. ¿Quién puede realmente pensar que en las clases presenciales que yo doy en la universidad, mis estudiantes están presentes? Obviamente no. Muchos de ellos están pensando en lo que deben hacer por la noche, el examen que llega la semana que viene, su familia, sus hermanos, etcétera, etcétera. Por lo que bien entendemos que querer oponer la comunicación oral y la comunicación escrita a través del concepto de presencia y del concepto de ausencia es simplemente falso, porque hay tanta ausencia en la comunicación oral como en la comunicación escrita. Y al final, la deconstrucción no es nada más que eso. Es intentar revelar que el patrón sobre el cual nos estábamos basando para intentar separar los conceptos, para intentar jerarquizar a los conceptos, pues ese patrón es simplemente falso. Un último ejemplo biográfico mío,
para que entiendan bien de qué se trata la deconstrucción. Yo soy ciudadano francés y me llamo Vinolo, por lo que bien se imaginan que mi familia no estaba en Francia en el siglo XIV. Es decir, que soy un francés reciente. Por esta razón, durante toda mi adolescencia, la extrema derecha francesa me decía que yo no era un verdadero francés. Yo era lo que ellos llaman un francés de papeles o un francés marginal, pero que no tenía nada que ver con los franceses que están en Francia desde hace 10 siglos, que tienen sangre francesa, etcétera, etcétera. Pues la deconstrucción funciona de esta manera. Consistiría en decirles: queridos amigos, si ustedes conocieran mínimamente la historia de Francia, supieran que, mientras más retrocedo en el tiempo y más me acerco a los primeros fundadores de Francia, es decir, a la tribu de los francos, más me estoy acercando a algo que es exterior o que es extranjero a Francia. En este sentido que, bien es cierto que mi sangre es una sangre extranjera, pero la sangre de los francos no era menos extranjera que la mía, por lo que en realidad, uno sea un francés de papeles o uno sea un francés de sangre, de todas maneras es un francés que viene del exterior. No soy ni más ni menos francés por mi sangre que lo que era Luis XIV. Ambos somos extranjeros. Entonces ahí bien entendemos que todas esas dicotomías que intentan además jerarquizar a las cosas, inmediatamente fracasan cuando revelamos que lo que hacía la fuerza de un concepto, por ejemplo, esta idea de hay franceses del interior que se oponen a los franceses del exterior, pues bien vemos que si analizamos a la misma historia de Francia, puesto que Francia es un país fundado por los francos, que eran una tribu extranjera, solo hay franceses del exterior. No se puede establecer esta diferencia, la esencia íntima de Francia y los extranjeros. Eso en realidad es un chiste. Y eso es lo que ilumina a la totalidad de la filosofía derridiana. Estamos revisando esta distinta mirada filosófica a la realidad, que critica, digamos, qué es lo que se venía haciendo en filosofía, sus limitaciones, para comprender esa realidad y utilizando el lenguaje. En ese sentido, diríamos que la crítica más es al uso del lenguaje que a la necesidad de comprender la realidad. Lo que está demostrándose son las limitaciones de ese uso del lenguaje de esa manera. Y entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a filosofar deconstructivamente? ¿Podría cambiarse esa relación con la realidad, con el pensamiento? Verás que no se trata únicamente de una crítica al lenguaje como tal como si pudiese existir un lenguaje perfecto que ya nos permitiría salir de esas pequeñas dificultades. No, nunca saldremos de esas pequeñas dificultades porque es la misma estructura de la realidad que es así. Te doy unos últimos ejemplos para mostrarte qué es lo que implicaría filosóficamente pensar desde la deconstrucción. Todos vivimos con esas jerarquías conceptuales. De hecho, todo nuestro mundo está estructurado de esta manera. Por ejemplo, en música, bien vemos que todos queremos distinguir a los creadores de los intérpretes. Y bien sentimos que la palabra creador es el concepto fuerte y la palabra intérprete es el concepto débil. En ese sentido que, sí, Glenn Gould es un excelente pianista, pero Mozart, es el creador. Glenn Gould interpreta y Mozart crea. Todos pensamos así. Pues en realidad es una distinción falsa. Y es una distinción falsa por una razón muy simple.
Toda persona que toca piano bien sabe hoy en día que no puedes tocar una partitura, y peor aún una partitura, por ejemplo, de Bach, sin interpretar. Es decir que existen partituras de Bach para las cuales ni siquiera sabemos a qué velocidad se tenían que tocar, por lo que estamos condenados a interpretar. Dicho filosóficamente, hay un poco de creación en toda interpretación y a la vez hay un poco de interpretación en toda creación. Alguien que crea no crea a partir de nada. Por lo tanto, él también interpreta. Como estamos en una universidad literaria, déjame tomar un ejemplo literario. Solemos oponer los escritores, concepto valorado, concepto fuerte, de los traductores. Obviamente el traductor es el concepto débil. Sí, hay traductores interesantes, pero no se pueden alzar al nivel del creador de la obra. Pues mira, por ejemplo, cómo Derrida funciona. En el mundo hispanófono, bien sabemos que cuando Borges traduce Virginia Woolf, es aún más bello que Virginia Woolf en inglés. Es decir, que en realidad la traducción que hace Borges de Woolf no es únicamente una simple interpretación en español del texto inglés, es una verdadera creación. Lo mismo sucede en francés cuando Charles Baudelaire traduce Edgar Allan Poe. Es aún más magnífico que en inglés. Por lo que el traductor no es menos creador que el escritor. Y esas oposiciones verás que funcionan para absolutamente todo. Por ejemplo, cuando en filosofía queremos distinguir los filósofos de los historiadores de la filosofía. El filósofo es el que crea conceptos, es el que piensa. El historiador de la filosofía simplemente interpreta. Sí, pero para ser un gran historiador de la filosofía hay que ser capaz de hacerles preguntas filosóficas a un texto. Y entonces, por lo tanto, hay que ser un gran filósofo. De hecho, los 2 volúmenes sobre Nietzsche de Heidegger, para redactarlos hay que ser Heidegger. O sea, no hay que ser únicamente un lector de Nietzsche, hay que ser un lector genial de Nietzsche, es decir, en este caso, un filósofo. ¿Y qué podríamos decir de los profesores de filosofía? Pues sucede exactamente lo mismo. Bien ves que normalmente se suele pensar que se opone el filósofo y el vulgar profesor de filosofía. En algunos casos no es falso, pero verás que podríamos imaginar en realidad que cuando yo doy una clase sobre Platón, no doy una clase sobre Platón. De hecho, no tengo ni la más mínima idea de lo que pensaba Platón. Peor aún, tal vez Platón mismo no tenía ni la más mínima idea de lo que él realmente pensaba. Por lo tanto, tal como Platón interpreta lo que él cree pensar, pues yo interpreto lo que creo leer en sus textos. Los dos estamos dentro de una interpretación constante. Y esto, para cerrar, me parece que viene del judaísmo derridiano. Es decir, esta idea según la cual nunca podemos remontar a lo que sería algo originario, algo singular, algo puro, y por decirlo tal como lo dice Derrida, algo virgen. Todos tenemos esta fantasía de regresar a lo virgen, regresar a lo que Descartes realmente pensaba, regresar a lo que Dios realmente dijo en la Biblia. Pues los judíos nos protegen de esta fantasía, porque justamente ellos bien saben, y probablemente Derrida retoma eso de ellos, que ni siquiera Moisés puede decir, yo sé lo que Dios dijo. Moisés puede decir, yo sé lo que creo haber escuchado y entendido de lo que creo que Dios me dijo. Ya estamos a varios niveles de interpretación. Es decir, que vamos a entrar en un mundo de interpretación generalizada. Ya no hay origen, ya no hay pureza, ya no hay virginidad. Y en este sentido, no hemos podido hablar de eso, pero en este sentido bien sientes que también hay en el mismo gesto de la deconstrucción un gran gesto político y un gran gesto ético. Seguramente nos queda debiendo la relación entre deconstrucción e identidad, por ejemplo. Finalizamos
este recorrido muy corto, pero muy sustancioso sobre deconstrucción. Y concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos al invitado de esta semana, Estefan Binolo, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.